Mi nombre es Elmer Olea, tengo 56 años y me dedico al comercio desde los 17 años. ¿Piensas que tuvo alguna influencia la situación del terrorismo en ese momento de tu vida? El terrorismo tuvo bastante influencia en la época mía de adolescente, porque nosotros los jóvenes vivimos momentos muy críticos cuando escuchamos coches bombas de un momento a otro. Habían apagones, me acuerdo que perfectamente que se iba la luz. Oh, ya nuevamente volaron una torre, decíamos. Y todo, bueno, nos refugiamos en nuestros hogares. Usábamos vela, me acuerdo. Eso me acuerdo muy claro cuando usábamos vela. Uno no podía salir hasta altas horas porque teníamos miedo de que de una u otra forma hay un coche bomba, porque ese era lo más común. Se había hecho común ya. Y eran momentos de bastante incertidumbre, la verdad. Momentos muy difíciles, que gente de mi edad deben de acordarse. ¿En qué medida tu aporte personal ha ayudado a mejorar la vida de tu familia? Bueno, mi aporte personal fue que como trabajé de adolescente porque mi padre abrió una pequeña empresa de seguridad industrial, eh, con mi aporte de trabajo se mejoró un poco la situación económica, dada que yo siempre, bueno, yo soy el hermano mayor y en casa con estos problemas que hubo en esa época del terrorismo, más o menos que me agarró por la adolescencia, más o menos. Entonces no había mucho negocio, ¿no? Mis papás, bueno, no podían solventar los gastos totales del hogar. Entonces yo tenía que trabajar también, ¿no? Pero no lo hacía por obligación de mis padres que me obligaban a trabajar, sino porque yo voluntariamente quería aportar, ¿no? Mi granito de arena. ¿Qué expresiones artísticas o culturales recuerdas del periodo del terrorismo? Bueno, recuerdo que en mi adolescencia iba a conciertos de rock subterráneo en el centro de Lima, por Quilca, me acuerdo, por la calle Quilca. Esos conciertos, los grupos cantaban en contra de la sociedad de esa época, del gobierno de esa época, ¿no? Había letras que mostraban el descontento de los muchachos de entonces, y bueno, expresaban su malestar, digamos que violencia también, ¿no? De alguna u otra forma. Sí me acuerdo perfectamente de esos conciertos, un poco agresivos, me acuerdo. ¿Qué consecuencias pudo haber del terrorismo en la situación actual del Perú? Bueno, las consecuencias creo yo para la gente de mi época, ¿no? Que ya ahora son mayores, ya, ¿no? Adultos. Es que hay bastante incertidumbre, hay bastante, digamos, desconfianza, ¿no? Pienso yo que el Perú en aquella época quedó muy desconfiado de la gente y con el temor de que pueda en cualquier momento volver esa violencia que había, ¿no? Que nadie lo desea, por cierto. ¿Viviste algún evento específico relacionado con el terrorismo? ¿Puedes describirlo? Mm, Viví varios eventos relacionados con el terrorismo, varios. Uno de ellos me acuerdo perfectamente que yo, yo me casé muy joven, me casé a los 23 años más o menos. Y mi hija nació la primera, la mayor, nació el año 1992, época del auge del terrorismo. Y me acuerdo que trabajaba en ese tiempo en una importadora y me acerqué a la importadora por la recomendación a pedir el trabajo porque no había mucho trabajo y me dijeron que el único trabajo que había y que me podían dar era para la zona
Ayacucho. Y como en ese tiempo recién me había casado y mi hijita recién había nacido, la mayor, no me, no me quedó más remedio que ir. Al ir a Ayacucho por primera vez como vendedor, me acuerdo que el transporte, que era transporte Molino, me acuerdo que era el único que en esa época iba a Ayacucho, en una parte alta se llama hasta ahora, ¿no? Rumichaca, había un escuadrón del ejército, me acuerdo. Y mi primera experiencia con el terrorismo fue que empezaron, justo cuando estaba pasando por esa zona, empezaron a oírse disparos, ¿no? Y de un momento a otro empezó a haber disparos y más disparos y más disparos y todos tirados al suelo, ¿no? Y los del ejército defendiendo, ¿no? O sea, en bala cruzada, ¿no? Y nosotros, yo muerto de miedo, era muchacho todavía, muerto de miedo y me acuerdo que esa es la primera experiencia que tuve. Luego, luego bueno, pasó eso, llegamos a Huamanga, era la primera vez en mi vida que estaba yendo a esa ciudad, pero yo siempre he sido un hombre atrevido desde joven, no tenía miedo y bueno, tenía la necesidad de trabajar, ¿no? Entonces tenía una pequeña todavía que recién había nacido, me acuerdo. Ingratamente, el, el segundo día que estaba en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, escuché una explosión y yo me moría de miedo realmente. Y me acuerdo cuando salí en la mañana, estaba acordonado todo el lugar porque había volado a una persona y estaba en su cuerpo tirado ahí, descuartizado, ¿no? Por producto de una detonación. Y así tengo un numerable de momentos, ¿no? Pero eso me parece lo más terrible que vi. Y justamente cuando pasó eso, me acuerdo, eh, yo me quedaba más o menos 4 o 5 días en ese lugar de trabajo, en Huamanga, visitando ferreterías exactamente. Y, y mire, más o menos el último día que me tocaba regresar a Lima, vi un tumulto en la Plaza de Armas de Huamanga y como todo joven curioso me acerqué, estaba con mi maleta de trabajo, entonces me acerqué, ¿no? Porque había bastante comandos de militares, policías, ¿no? Y cuando lo veo, fui la primera vez que vi a Fujimori. Y a mí nadie me lo ha contado. Eso es lo que me queda en mi memoria. Me acuerdo que Fujimori, me acerqué y el señor estaba ordenando, era presidente de la República en ese tiempo, estaba ordenando a su gente y en la misma zona. Eso es lo que más recuerdo de Fujimori, por eso siempre he tenido bastante como agradecimiento a Fujimori. Bueno, yo sé que muchas personas en el Perú no lo han querido, ¿no? Pero yo siempre, yo he visto, yo he estado ese día cuando estaba el Fujimori, me acuerdo, dando órdenes. Creo que cualquier otro no se hubiera tenido, no hubiera tenido el valor de hacer eso, ¿no? Yo lo tengo bien presente y eso es lo que más recuerdo en esa época. ¿Qué opinabas sobre la acción del gobierno en respuesta al terrorismo? Bueno, cuando yo era adolescente hubo varios gobiernos, ¿no? Varios gobiernos de Alan García, me parece que hasta de Belaúnde Terry, ¿no? Y en ese tiempo no solamente opinaba yo, sino la gente adulta, la gente mayor en ese entonces, que era nula la respuesta contra el terrorismo. O no podrían combatirla, no lo sé. Era pésima. A partir de los 90, a partir de los 90 sí, la lucha fue constante contra el terrorismo cuando entró el gobierno de Fujimori, porque se veía que había bastante gente del ejército, ¿no? Es más, está claro que la captura fue en el año 92, ¿no? De Abimael Guzmán, que era, como le decían, el presidente Gonzalo, ¿no? De los terroristas, ¿no? Fue el líder, ¿no? Y fue la captura también en la época de Fujimori, porque ellos habían creado un escuadrón de inteligencia y me parece que en esa época sí, mi opinión es
donde mejor se combatió el terrorismo. Y para terminar con este contexto que estoy mencionando, una pequeña anécdota, ¿no? Ya de adulto, ya, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya estaba, bueno, siempre viajo a Huamanga hasta ahorita. Huamanga, pues, es una ciudad preciosa, hermosa, unas iglesias hermosas, linda ciudad realmente, apacible. Y bueno, ya de adulto yo, como vengo años trabajando en esa ciudad, vendiendo ferretería, herramientas ferreteras, ¿no? Visito varios locales ferreteros. Y un día me quedo conversando con uno de mis clientes, que lo tengo desde muy joven. Y recuerdo perfectamente que esa tarde nos quedamos conversando los dos después de hacer el negocio, ¿no? Y tuve la mala idea y la mala fortuna de decirle al cliente que bien, qué gusto me da que Huamanga ya sea tranquilo, ya no haya violencia. Le hice ese comentario a mi cliente. Y ya él, una persona ya adulta, ya una persona mayor, ya de más o menos base de 70 años más o menos. Y me respondió de una forma que me erizó la piel. Me dijo, un momentito, me dice, ¿de qué tranquilidad hablas? Que escucho esté tranquilo no quiere decir que haya acabado la violencia. Y me asusté, dije, yo cometí un error. Y me dijo algo que me puso los pelos de punta. Me dijo lo siguiente. Me dice, yo traía camiones de ferretería y debajo de las herramientas ferreteras y de pinturas y todo eso, traía bastante explosivo, bastante dinamita. Y como era mi amigo, me dijo, nunca más vuelvas a cometer el error de hablar de estas cosas con la gente. Nunca digas que opines de alguna ciudad si tú no la conoces. Y creo que por la amistad que nos unía desde, bueno, yo era joven, pues, ¿no? Y él creo que me tuvo cierta, no compasión, sino pienso que respeto, ¿no? Pero sí me contó que él traía explosivos, que era del comando, era de la base del comando que traía explosivos. Y como él habían varios. Entonces, para mí, pienso que los jóvenes de hoy en día deben de saber mucho de esto, porque uno piensa que todo está tranquilo, pero con la respuesta que me dio el Señor, bueno, yo pienso que uno debe enterarse, los jóvenes sobre todo, de todo lo que se sucedió, los actos de violencia, para que nunca más se vuelva a repetir. Esa es mi experiencia cercana con esa época de terror que vivimos los peruanos. Muchas gracias por tu aporte y por compartir tu grata historia. Estoy muy agradecida de haberte escuchado y bueno, saber un poco más sobre esta época. Gracias.